Y ya estamos en contacto con el litoral. Vos, supongo que estará en el litoral, no sé, capaz que todavía está de recorrida. Nos quedó trunca la vez anterior poder hablar con Andrés Lima, ex intendente de Salto. Bueno, creo que ya, supongo que ya deben, sí, ya está de vacaciones, obviamente. Nos había quedado trunco poder conversar. Bueno, sí, de esas vacaciones. Nos había quedado trunco poder charlar con él, así que retomamos el contacto. Nos vamos hasta el litoral, le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Andrés. Muchas gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar participando del programa. Bueno, Andrés, ¿andás por Salto o andás por algún otro lugar del país? Estoy en la ciudad de Salto. Ajá, muy bien, le mandamos un abrazo a toda la gente allí del litoral. Andrés, estuviste por acá, por nuestro departamento, el fin de semana, estuvimos viendo algunas entrevistas allí en medios departamentales. ¿Con qué te encontraste aquí en Rocha, por lo menos en la zona que pudiste visitar? Y estuve básicamente en la barra del Chuy, en el Chuy, la ciudad de Chuy, y en la zona de la Coronilla, y tenía pensado volver antes del 30 a la zona de La Paloma, a la ciudad de Rocha. Y generalmente la problemática o los planteos que se nos hacen son los mismos, ¿no? En ese sentido, no hay grandes diferencias, más allá de las características que pueda tener cada departamento y cada región. Pero hay temas que son centrales, que son un común denominador en todo el país, vinculados con el trabajo, vinculados con el acceso, la posibilidad de la vivienda propia, el techo propio, temas vinculados con la salud, temas vinculados con la educación y la seguridad. Creo que son los 5 temas que más se repiten, en el sentido de que, sea cual sea la característica de la ciudad, capital departamental, municipio, zona desmunicipalizada, paraje, villa, son temas que se repiten, ¿no? Y de alguna manera, bueno, eso van marcando cuáles son hoy las preocupaciones más sentidas por los uruguayos. Uh-huh. Andrés, en las recorridas que venís realizando, no solamente por tu departamento, sino por todo el país, y es algo que venimos viendo en todas las fuerzas políticas, vemos los registros, vemos las fotos, vemos los videos, y la verdad lo que vemos es falta de militancia en los comités de base, de la gente presente en las recorridas, en las visitas, en las actividades. ¿Vos sentís que hay una falta de militancia presente, que tal vez desde lo virtual es muy distinto por la comodidad de estar desde su casa, ¿no? Pero que en los barrios, en el camino, en el día a día, ¿está faltando la gente en los comités? No es un problema de los comités, es una problemática que hoy la tenemos como sociedad. Es decir, hoy lograr la participación de la gente, la participación del ciudadano en política o en lo que fuere, es muy difícil. Me ha tocado reunirme con comisiones vecinales que podrían tener hasta 28 integrantes, 11 titulares, 11 suplentes, 3 fiscales, 3 suplentes de fiscales, y en realidad de aquellos 28 quedan 3, quedan 4. Instituciones deportivas, cada vez hay menos dirigentes, comisiones de fomento a escuelas, comisiones de fomento a liceos, comisiones de fomento a CAIF, también la misma historia. Hay una crisis de participación, de involucramiento de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero que no pasa solamente en Uruguay, es un proceso mucho más global que se está dando, de esa apatía, de ese distanciamiento y de ese no estar participando activamente, que es un poco todo lo contrario a lo que el Frente Amplio siempre ha promovido. Y creo que va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener el Frente Amplio en un escenario de gobierno nacional, de recuperar esa participación, de recuperar ese involucramiento, repito, de la gente en todo lo que es militancia social, militancia sindical, militancia política, participación, en definitiva, en todas estas organizaciones de carácter colectivo. Es un problema que hoy lo tenemos instalado en Uruguay. No puedo precisar a partir de cuándo se dio, pero sí, es evidente que está sucediendo, y en este caso en la actividad política no es ajena al resto de las áreas que componen una sociedad. Y como integrante de la política activa, ¿hay alguna autocrítica como dirigente y como Frente Amplio de no haber promovido más la participación? Porque vos decías que el Frente Amplio lo ha promovido, pero tal vez no le alcanzó, porque hoy la gente falta.
Sí, es uno de los debes. Es decir, siempre digo, todo proyecto político, cual sea el proyecto político de izquierda, de derecha, de centro, debe tener un sustento o debe ir de la mano de un cambio cultural, de un generar conciencia en la comunidad, una conciencia colectiva, una conciencia individual, y eso el Frente no lo pudo hacer. Eso está claro de que el Frente Amplio en ese aspecto fue uno de los debes. Fue parte de la autocrítica también que el Frente Amplio hizo en esos 2 años que siguieron a la derrota de 2019, en donde todo el Frente Amplio discutió, analizó, elaboró conclusiones. A ver, somos conscientes. No podemos decir que no sabemos cuáles fueron nuestros errores. Es el primer paso, ¿no? Cuando uno quiere corregir, cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere de alguna manera enmendar los errores, primero es ser consciente de que el error existe o de que la equivocación existe. Por tanto, a partir de ahí, la expectativa que uno tiene es que desde el gobierno se pueda motivar a la militancia, se pueda incentivar para que de a poco vayamos recuperando esa mística, esa rebeldía, esa identificación que existía con el Frente Amplio, para que la participación pueda ir creciendo. No es un proceso sencillo, no se hace en 1 año, no se hace en 2 años, pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Este proceso tiene que comenzar en algún momento y creo que ese va a ser un grandes desafío del Frente. Además de plantearse los objetivos y los compromisos y las metas propuestas en el programa, generación o fomento del trabajo, descentralización educativa, fomento de la vivienda de carácter social, radicación de médicos en el interior del país. Bueno, a todo eso y muchas otras propuestas deberemos también generar las condiciones para lograr un involucramiento mayor de la sociedad en no solo la política, en todos los ámbitos. Andrés, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Recién hablábamos con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, y bueno, le mencionábamos un poco los casos que están en todos los medios, que están resonando con respecto al gobierno y al Partido Nacional, y un poco dijo que se está haciendo demasiado ruido, se está haciendo mucha novela y un poco en línea con algunos otros dirigentes, le saca importancia al tema y que los temas importantes para la gente son otros. ¿Qué opinas al respecto? No, que son temas graves. Lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, son temas graves. Son temas que tienen que ver con el modelo de sociedad y de país que uno quiere. La separación de poderes da la sensación que es la base de una democracia y un Estado de Derecho pleno, da la sensación de que con este gobierno ha quedado un poco de lado, en la medida en que se ha intentado desde lo político tener cierta injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Cuando el Frente Amplio siempre ha pregonado, y está en la esencia y en el ADN del Frente Amplio, la plena separación de poderes. Y en ese sentido, reafirmarlo y sobre todo plantearse para los próximos 5 años un mayor presupuesto para el Poder Judicial y reafirmar la total autonomía de uno con otro. Entonces, esos hechos sí que preocupan. O que el presidente de la República la semana pasada haya dicho una frase, algo así como: no hemos podido con los homicidios, que pasó un poco desapercibida en la vorágine de noticias que hay y de elementos que da el gobierno. Pero ¿qué nos está diciendo el presidente? Que no sabe cómo seguir, que no sabe qué rumbo le va a dar a la seguridad en el país, que no nos puede garantizar a los uruguayos en estos 9 meses que le queda como presidente, no nos puede garantizar la seguridad pública, no puede garantizar la integridad física, no puede garantizar la vida, no puede garantizar que este tipo de hechos sigan ocurriendo. Entonces, es reconocer su ineficacia, es reconocer que, más allá de que en campaña electoral tenía la solución para todos los problemas, y por más que durante 4 años lo ha venido reiterando, y muchas veces cuando no tienen respuesta
el responsable es el frente, ¿no? Es el latiguillo de este gobierno. Aquello en lo que se equivocan o no tienen respuesta, el responsable es el frente. Pero son gobiernos hace 4 años y medio, hay que hacerse cargo. El pueblo uruguayo decidió, le dio la oportunidad al gobierno de coalición de que gobierne. ¿Qué deben hacer? Gobernar. No lo están haciendo, no están dando respuesta. Entonces creo que esas cosas también me imagino que cuando uno hace un balance de lo que es esta gestión, son de las debilidades que hoy tiene el sistema democrático o el sistema político uruguayo. Y yo entiendo, para aquel trabajador que se levanta a las 6 de la mañana, que vuelve a la noche, y que tiene que buscarse una changa, que tiene que buscar la manera de llevar un plato de comida para su familia, que tiene hijos menores, ¿qué le puede importar si Pablo Iturralde intentó de alguna manera ingerir en alguna causa de carácter penal? Por supuesto que para ese uruguayo su prioridad no pasa por los dichos de Iturralde o por lo que pretendió hacer, su prioridad pasa por otro lado. Eso lo tengo claro y lo entiendo. Pero bueno, son 2 escenarios o 2 niveles de decisiones y de acciones sobre las 2 hay que referirse y sobre las 2 hay que tomar posturas claras frente a este gobierno, ¿no? No es sencillo, no es fácil, porque considero y entiendo, sí, que mucho uruguayo, su preocupación pasa hoy por cómo hace para que lo atienda un especialista en el hospital cuando hace 2 meses que va una y otra vez y no consigue número. O cómo hace para conseguir un remedio que lo necesita para ayer y tiene que esperar una semana. Por supuesto que esas son las prioridades que el uruguayo en el día a día lo siente con carne propia, porque es algo que lo vive y que lo palpa y que lo ve. Estas otras cuestiones capaz que son más abstractas, pero bueno, son tan importantes una como las otras, y está claro que el Partido Nacional les trata de quitar importancia. El haber instalado un gobierno paralelo en Salto, desconociendo el pronunciamiento del pueblo uruguayo, o del pueblo salteño, mejor dicho, es una muy mala señal. El haber desconocido, que este gobierno desconozca el plebiscito del año 2003, en donde se dijo no a la privatización del agua, y con el proyecto Neptuno lo que están haciendo de alguna manera es precisamente privatizar el agua, porque se está planteando conceder a 30 años la explotación del agua al consorcio que va a construir la planta potabilizadora en la zona de Arasatí, está desconociendo un pronunciamiento popular. Entonces hay permanentes señales de este gobierno de desconocimiento a todo aquello que es ajeno a su visión, a su forma de concebir una sociedad. Y bueno, dentro de los objetivos que se han planteado, todo lo que está pasando, de alguna manera el Frente lo planteó, el Frente lo dijo que iba a pasar esto, que iban a gobernar para los ricos, el presidente les dice Maya Oro, que iba a haber concentración de la riqueza, que iba a haber una precarización del trabajo. Su padre en la década del 90 llevó adelante la flexibilización laboral. Su hijo hoy, Lacalle Pou, no habla de flexibilización, pero la precarización del trabajo en términos generales, o los resultados son prácticamente lo mismo que aquella flexibilización. Entonces, bueno, ese es un poco el presente. Uno entiende que el Partido Nacional le quiere restar importancia. Lo cierto es que, así y todo, hoy las encuestas le están dando al Frente un 47%. Estamos a un punto en la mayoría parlamentaria, a poco del triunfo en primera vuelta. Hay que continuar con la militancia, lograr una muy buena participación el 30 de junio. De allí saldrá el candidato o candidata. Y al otro día todo el Frente Amplio encolumnado detrás del candidato único a la presidencia. Y va a ser sin duda la militancia la que va a definir esta elección nacional. También hay una defensa de parte del Partido Nacional y la coalición de gobierno con respecto a esto de las filtraciones que pareciera que son solo para un lado, que siempre se filtran audios del Partido Nacional o del Partido de Coalición. ¿Qué opinás de eso? Y teniendo en cuenta que ahora la escuchamos a Fossati hablando de que bueno que Carolina Cose debería dar su teléfono para que se vea los temas de ante la arena y otros dirigentes más del Frente Amplio. También está el caso de el diputado de Cabildo Abierto que te denunció a ti, ¿no? Albernaz.
por un montón de casos, y que, bueno, que se mueve mucho la justicia para un lado y para el otro lado anda bastante más lenta. La justicia no tiene color político. Creo que allí ya de arranque el Partido Nacional en su intención de que esto pase desapercibido plantea cuestiones que no se las podemos llevar. La justicia no tiene color político y lo que se hace público, y seguramente, a ver, de lo que se hace público, el frente no está en el gobierno. Si están sucediendo todas estas filtraciones, y bueno, el gobierno debería preguntarse qué pasa. No soy capaz ni siquiera de organizar lo que es la administración central, no soy capaz de organizar los ministerios, pero lo cierto sí es que la información surge. Lo mismo que la judicialización de la campaña, es un fenómeno nuevo, que no lo veíamos en Uruguay, no estábamos acostumbrados, lo veíamos en los países vecinos, pero en esta oportunidad los 3 precandidatos a presidente hemos sido denunciados. A Yamandú, al principio una presunta denuncia por un hecho ocurrido hace 10 años, que después se demostró que era falsa. A Carolina Cose, por ante la arena, el Poder Judicial dejó en claro que no había irregularidades, el presidente no conforme con lo que dictaminó el Poder Judicial solicita la revisión. En mi caso se me denuncia por hechos que quien denuncia afirma que también ocurrieron o vienen ocurriendo desde hace muchísimos años, ¿no? Supuestamente desde que asumí. Y bueno, y si fuera cierto, ¿por qué esperó a 3 meses de la elección departamental? Algo que según él viene ocurriendo hace años. ¿Y ese caso en qué está? Y la Junta, a ver, es de las tantas denuncias que se han presentado, pero la Junta departamental en el periodo pasado tenía mayoría, aunque en mi caso fui intendente hace 9 años, pero en mis primeros 5 años la mayoría en la Junta departamental la tenía la coalición. Hoy la coalición tiene 14 ediles, es decir que si la Junta departamental hubiese encontrado las irregularidades que se denuncian, seguramente me habría iniciado juicio político o me habría denunciado penalmente. Yo no me imagino a la oposición del Partido Nacional, del Partido Colorado, que no sabe cómo ganar en Salto, que decidió armar una coalición multicolor para el mes de mayo porque no le encuentra la vuelta de cómo hacer que la coalición pueda hacer gobierno en Salto, va a dejar pasar algunas de las cosas que Albernaz denuncia y no me va a iniciar juicio político y no me va a presentar denuncia penal. Por tanto, si la Junta Departamental, que es su tarea fundamental, además de elaborar las leyes departamentales, es controlar, fiscalizar la labor del intendente, no encontró nada. Por eso digo que esto de judicializar y de presentar denuncias de este tipo tampoco contribuye, tampoco ayuda. Y bueno, uno entiende, sí, que frente a todo esto que está pasando, la gente está podrida, por más que sea un término no muy académico el mío. Por supuesto, la gente está cansada de todo esto, quiere alejarse de todo esto, quiere tomar distancia de todo esto. Y uno entiende, y sí, la falta de participación en todos los ámbitos es producto de todo esto que está sucediendo, pero es una estrategia de la derecha. La derecha opera de esta manera. La derecha instala la desarticulación de la comunidad, la poca participación de la sociedad, instala el no involucrarse, el descreer de la política, el instalar ese relato, son todos iguales, son todos lo mismo. Entonces, en ese escenario, y además con una visión económica en donde muy pocos se ven beneficiados, es el mejor escenario para la derecha. Por eso el Frente, más allá, repito, de todas las propuestas que están planteadas en su programa, deberemos trabajar sobre el cambio cultural que debe acompañar los proyectos colectivos, los proyectos políticos, porque un proyecto político sin un cambio cultural es un proyecto vacío que se cae. Si no cae los 5, caerá a los 10, pero es un proyecto vacío porque no tiene contenido y porque solo transformaciones materiales, solo que en mi calle, frente a mi casa, me coloquen hormigón donde había una calle de tierra, con que me coloquen una luz LED donde no había iluminación, con que consiga un trabajo cuando antes no lo tenía, eso por sí solo no alcanza, no es suficiente. La gestión sola, por sí sola, ninguna gestión por sí sola gana.
por mejor que sea, si no va acompañada de una propuesta de militancia permanente, de concientización, que el Frente en los primeros tiempos lo tuvo, que después eso se fue perdiendo, se fue abandonando, muchos comités de base fueron cerrando, y bueno, llegamos a este presente que nos encuentra con esta realidad, en donde sí, la militancia hoy es muy difícil, cada vez hay menos militancia, pero creo que como Frente Amplio tenemos que marcarnos estos desafíos y estos objetivos distintos, porque bueno, si pretendemos ser distintos en nuestra manera de concebir cómo se organiza una sociedad y cómo se conduce un país, hay que demostrar. Andrés, hace poco tiempo hablamos con Mario Vergara, justamente el día después de que baje su candidatura, y estuvimos charlando sobre esa decisión también. Te lo preguntaron acá en el departamento porque frente a los precandidatos que tiene el Frente Amplio, supongo que ya está más que asumido, ¿no?, que la disputa es entre Carolina y entre Yamandú. ¿Cómo justificás vos que siga tu candidatura al frente y si considerás que esas personas que vos has podido conquistar que te sigan, si estás seguro de que podrían seguir o trasladar sus votos a Carolina o a Yamandú de acuerdo a lo que ocurra en las internas? Hola. Hola. Hola, hola. Ahí te tenemos. Hola. ¿Ahí nos escuchás? No sé si se escuchó la pregunta. Estamos en espera. Bueno, ahí justo... Justo. Pero que no se nos corte. Cosa que nos pasa. Que no se nos... A ver ahí. A ver, hay que arreglar Antel en el país, sí, la sí. comunicación. A ver, sí. A ver, eso también. No, pero bueno, hay tantos temas para hablar. Hasta el año pasado, 60.000 uruguayos dejaron de contratar a Ansel. Eso no, tampoco es casual, es parte de una política del gobierno central de debilitar las empresas públicas, pero bueno. Quedará para otro día. Lo padecemos. ¿Llegaste a escuchar la pregunta, Andrés? Pues se nos había cortado. Sí. Escuché sobre por qué mantener la precandidatura. Y porque nuestra precandidatura surge desde el norte. Luego de haber perdido el gobierno nacional, pero fundamentalmente después de septiembre de 2020, cuando perdimos la Intendencia de Paysandú, la Intendencia de Río Negro, la Intendencia de Rocha, y quedamos con solamente 3 intendencias y solamente Salto al norte del país, estoy rodeado blanco, dijimos o pensamos al frente, y fue parte de la autocrítica, al frente le falta una mirada del interior, una mirada que pueda aportar desde esos territorios donde nos ha costado siempre. Si bien lo más evidente fue la derrota del 19, pero no hay procesos de gobierno que se hayan consolidado en el interior, como sí está consolidado Montevideo, como sí está consolidado Canelones, pero después ganamos en Artigas y perdimos, ganamos en Paysandú 2 veces y perdimos 2 veces, ganamos en Río Negro y perdimos, ganamos en Rocha y perdimos. El proceso de Rocha tuvo una extensión mayor en el tiempo, pero no pudimos consolidarla. Nosotros como Salto tenemos un gran desafío en mayo, para tratar de consolidar un gobierno, pero hay que esperar a mayo para saber si esto tiene esas raíces que suponemos que tiene para consolidarlo. Ganamos en Florida y perdimos, ganamos en 33 y perdimos, ganamos muchísimos municipios y los hemos perdido. Entonces está claro de que el interior al frente siempre le ha costado. Por tanto, nuestro aporte es sumar desde el interior, sumar desde ese territorio donde nos ha costado tanto. En febrero del año pasado no aparecía en ninguna encuesta. En marzo del año pasado, por primera vez aparecí en una encuesta con el 1% de intención de voto. A finales o a principios de este año estaba en el 5, en el 6, la última encuesta me ha dado un 7%. Lo nuestro viene lento, paulatino, pero firme. Creo que eso es lo fundamental. Y ese porcentaje, el 7% que nos están dando en las encuestas, tenemos la convicción de que es algo que va a permanecer o que vino para quedarse o que no es una votación limitada a junio, sino que va a depender de que continuemos con nuestra militancia que pensamos hacerlo. El 30 de junio es la interna. Dos o tres días después seguiré en la militancia recorriendo el país
y después del 27 de octubre voy a continuar. Entonces creo que en un contexto de tanta paridad, en donde las últimas elecciones se han definido por poco, ese porcentaje que podamos tener, ese 7 puntos que podamos tener, fundamentalmente son uruguayos del interior. Son algunos de ellos uruguayos que votaron a la coalición, que tenían una determinada expectativa. La realidad demostró que no es lo que querían, no es el Uruguay que se imaginaban. Hoy están cercanos al frente, los hemos arrimado para que presten su voto al Frente Amplio y vamos a seguir haciendo ese trabajo, queremos seguir haciéndolo, porque entendemos que es la manera que tenemos de aportarle al Frente Amplio. Y no es fácil, no es sencillo, lo tengo claro. Nadie más quiso presentarse cuando se supo que Carolina encabezaba un bloque con el apoyo de la 1001, cuando de otro lado surge la propuesta de Yamandú con el apoyo del MPP. Nadie quiso presentarse en ese escenario. Mario largó, pero luego vio que en esa polarización no encontraba la manera de meterse y de generar un espacio, tuvo que bajar la precandidatura. En el caso nuestro seguimos, porque bueno, entendemos que podemos sumar desde ese territorio, le queremos sumar al Frente Amplio, y bueno, queremos seguir apostando a esto de militar en lugares difíciles, porque no es lo mismo hacer militancia, y si lo dijimos al frente, no vamos a ir a La Teja o al Cerro a concentrar así nuestra militancia, porque de cada 10, 7 votan al frente. Donde tenemos que ir es a Durazno, es a Tacuarembó, es a Cerro Largo, es a Flores, en donde de cada 10 uruguayos, 7 votan al Partido Nacional o a la coalición. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de convencer y hacer entender. Y no es fácil, porque en el interior hay persecución de Frente Amplista. La enormidad de reuniones que he tenido de las que he participado en estos 2 años, en donde uno llega escondido para que los vecinos no se enteren que ahí hay una reunión del Frente Amplio, y tener que irme de la misma forma como entré, escondido, para que los vecinos tampoco se enteren. Reunirme con funcionarios de distintas intendencias que me dicen al terminar la reunión, foto no, porque si me sacás una foto me complicás. En Rivera estuve con un Frente Amplista, funcionario de la intendencia de Rivera, que no quería sacarse foto conmigo, porque la última vez que se sacó una foto con un Frente Amplista y la subió a sus redes sociales, la intendencia de Rivera, por no decir el intendente de Rivera, lo mandó a trabajar en la cantera que la intendencia tiene en la ciudad de Rivera, a picar piedra durante 1 año. Después de eso, nunca más subió una foto del Frente Amplio en sus redes sociales, porque hay ese tipo de control. Hay un control permanente de esas estructuras que tiene el Partido Nacional, tratando de buscar, identificar votantes identificados con la izquierda, bueno, para proceder de esta manera, que por cierto no es para nada democrática. Entonces, en ese territorio, con todas esas características, en donde identificarse uno como Frente Amplista implica hasta perder el trabajo. Cuando fui a Conchillas, departamento de Colonia, hace menos de 1 mes, la reunión tuvimos que hacerla en la plaza de Conchillas porque nadie quería hacer una reunión en su casa por temor a las represalias. Cuando fui a Umbúes de la Valle, y eso, la reunión Andrés, ¿eso no se puede elevar a la justicia, todos esos casos que mencionás y que te están contando? Y generalmente es difícil que alguien se anime a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Es muy difícil que alguien quiera plantear este tipo de situaciones porque son más que nada control social. Y porque en definitiva yo como empresa privada contrato a quien yo quiero. Entonces no es tan fácil, no es tan sencillo, pero que existe, existe. Y que ese trato distinto que se nos da a los frente amplistas existe en el interior. Entonces, frente a esas realidades tenemos que buscarle la manera y en algún momento habrá que tirar las estructuras de poder que tienen las intendencias blancas en el interior del país. La forma de ingreso de las intendencias es una estructura de poder, pero sobre todo, después que entran, en la mayoría de las intendencias blancas, lo que se hace es que cada funcionario firme un contrato zafral. Firman contratos por 6 meses, por 12 meses, por 18 meses, por 24 meses. Y les van renovando ese contrato zafral, pero no le dan estabilidad, no le dan permanencia, no le dan presupuestación. Por tanto,
siempre quedan dependiendo de la voluntad, de la santa voluntad del intendente que le quiera renovar el contrato. Entonces, como es AFRAL, cuando llegan los tiempos electorales, el intendente, los directores, los punteros políticos, los referentes barriales del intendente, que va por la reelección, o si no va por la reelección porque ya estuvo 2 periodos, va otro intendente blanco, se encargan de visitar a cada funcionario municipal que tiene esa característica de AFRAL para decirle, sin vuelta, que su permanencia o que si quieren conservar su trabajo, deben votar al intendente blanco. Y hay funcionarios que trabajan 30 años, 35 años y se jubilan como trabajador AFRAL. Entonces, ese tipo de realidades y más otras son las que explican de que a veces en octubre, en departamentos donde gobierna el Partido Nacional desde hace 70 años, en octubre a veces el Frente es primera fuerza política, y si no es primera fuerza política está ahí, pero después cuando llega mayo la torta se da vuelta la torta y tenemos estas diferencias a veces enormes del Partido Nacional. A ver, Cerro Largo, miremos la realidad de Cerro Largo, ya que son vecinos, estamos hablando con Rocha, ¿no? Cerro Largo, un departamento que tiene 70.000 habitantes, la mitad prácticamente de la población que tiene la ciudad de Salto. Tiene 70.000 habitantes y tiene 16 municipios. 16 municipios. Hay un municipio que tiene 400 habitantes. No tiene un solo centro poblado. Solo tiene establecimientos agropecuarios. Pero tiene 16 municipios. Hay que sacarse el sombrero a Botana y a Yurramendi. Y nosotros deberemos replantearnos si no somos demasiados inocentes, porque fuimos nosotros como Frente Amplio, fue la OPP del Frente Amplio, la que autorizó que Cerro Largo se dividiera en 16 zonas. Entonces en cada municipio, en cada zona hay un puntero político de Yurramendi o de Botana que hace política, que de la política barata, de la política clientelar, no la que genera desarrollo. Ahora, ¿cómo le entramos a un departamento con 70.000 habitantes, con 16 alcaldes blancos, con un intendente, con esa estructura de poder? Miremos lo que le pasó a Rodolfo Nin Novoa, todos reconocemos, canciller de la República, ministro, vicepresidente, 2 veces intendente de Cerro Largo. Ahora, cuando Nin fue candidato a intendente por Cerro Largo, fue a la guerra con un escarradiente, y supongo que Rodolfo sabía. Ahora, si no hubiera sido Rodolfo, capaz que en lugar de tener hoy 6 o 7 diles, tendríamos la mitad. Pero bueno, son esas estructuras que a veces nosotros mismos hemos fomentado y que realmente hacen difícil, ¿no? Después tratar de romper esas estructuras. El compañero nuestro que es alcalde en Colonia, en la ciudad en el departamento de Colonia, en el municipio de Juan Lacase. Colonia tiene 12 municipios, 11 blancos, un frente amplista. Juan Lacase está rodeado de municipios blancos. El compañero intendente de Juan Lacase, no solo que no tiene el apoyo del intendente, no solo que recibe menos partidas, no solo que tiene mayores dificultades. A ver, se lo hicieron por gusto. A 2 meses de la interna le levantaron la mitad de la ciudad con la excusa de hacer un saneamiento. Entonces, esas cosas... Acá tenemos también un poco la queja del intendente del alcalde de La Paloma, con una problemática similar también de Sergio Muñiz. 2 cortitas y ya te liberamos, Andrés. Con respecto a esto de las intendencias, ¿cómo se maneja la entrada a las intendencias? Hay que modificar y que sea todo por concurso, lo que proponía Adrián Peña, ¿cómo lo resolvemos? Cortito, así ya te vamos liberando. Lo que el Frente siempre propuso. A ver, en 2013 era diputado por Salto y lo votamos en el Parlamento. Votamos un estatuto para la Administración Central, para el Gobierno Nacional. Está vigente, este gobierno no lo tocó, o sea que fue un buen estatuto. Lo votamos solo los diputados del Frente. Por tanto, solo obliga a los ministerios y al gobierno nacional. No se aplica a las intendencias. Para que se aplique a las intendencias necesita 2/3. Por ley va a ser muy difícil que salga. Por tanto, ¿qué mecanismo tenemos? La negociación colectiva. A través de la negociación colectiva se puede lograr lo que no podemos hacer por ley, y a través de la negociación colectiva, que hay que incluirla en el orden del día del Congreso de Intendentes, cosa que los intendentes blancos nunca han querido, a través de la negociación colectiva podemos establecer un estatuto único para todas las intendencias, con reglas claras de ingreso,
con un procedimiento para la estabilidad, para la presupuestación, y que independice y que corte ese hilo umbilical, que corte ese vínculo de dependencia de las intendencias con los trabajadores, porque se los tiene del hocico prácticamente agarrados cada vez que llegan los tiempos electorales. Por negociación colectiva, entiendo que es la manera de poder buscar una solución ante la negativa del Partido Nacional de votar una ley que precisa 66 votos. Salvo que, y ojalá que esto suceda también, el Frente gane el gobierno nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto mantengan la postura que tienen hoy de tener reglas claras para el ingreso. En ese caso, ahí llegaríamos a 66 diputados, por más que los blancos no quieran, y podríamos empezar a cambiar este tipo de situaciones. Bien, ping-pong cortito al final. ¿Van a liberar los presos el Frente Amplio? ¿Es verdad? ¿Van a qué? ¿Liberar los presos? Liberar presos, no. A ver, quien comete un delito tiene que pagar, tiene que cumplir su sanción, y por sobre todas las cosas hay que buscar la forma efectiva de rehabilitación, que no ha funcionado, ni con el Frente ni con este gobierno. No ha habido rehabilitación, las cárceles hoy no rehabilitaban con el Frente, la reincidencia siempre estuvo por encima del 70%, por tanto el que comete un delito tiene que pagar su proceder, su conducta fuera de la ley. Pero sí, apostar sí a que efectivamente la rehabilitación proceda, y para eso debería ser obligatorio el estudio, aprender un oficio y el trabajo. ¿El Frente Amplio no quiere votar, no quiere dar los votos para que haya un fiscal de corte? Yo creo que hay que buscar la mejor persona, y si en ese sentido el Frente Amplio considera que esa persona reúne las características, se vota. Pero entonces es cierto lo que dicen de parte de la coalición de gobierno, de que es el Frente Amplio que está trancando la elección del nuevo fiscal. Pero ante la ausencia de acuerdos hay mecanismos que permiten de todas formas el nombramiento de fiscales y de demás integrantes del ministerio o de fiscalía. Bien. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás con mucho trabajo, nos había quedado pendiente de la charla de la otra vez. Vamos a estar en el mes de julio con una obra de teatro por allá, por tu departamento, abordando la temática de las violencias basadas en género, y nos encantaría poder reunirnos con vos y poder charlar también sobre cómo se está laburando desde allí a nivel departamental. Y la última, antes del 30, que dijiste que volvés a Rocha, ¿vas a estar por Punta del Diablo? Porque acá no viene nadie, ningún representante hasta el momento viene a charlar con los vecinos de Punta del Diablo, entonces queremos saber si serás el primero. Este año no estuve en Punta del Diablo, el año pasado estuve. El año pasado estuve en Punta del Diablo, me reuní con el comité. Sí, puedo asumir el compromiso de que en esa gira que pienso hacer antes del 30, que incluía Rocha y en este caso La Paloma, ir hasta Punta del Diablo, no hay ningún inconveniente. Venite un día de semana entre las 10 y las 12 y te venís al estudio de la radio. Espectacular, muchísimas gracias. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias y un abrazo para toda la gente de Salto. Igualmente, un saludo para ahí. Ulma.